Bienvenidos sean todos a nuestro discipulado de esta oportunidad. Nos gozamos mucho y les enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala. En esta oportunidad de nuevo estoy con mi esposa Ludy y queremos juntos poder compartirte hoy la palabra del Señor. Amén, es un privilegio muy hermoso el estar contigo en este día y sobre todo lo que el Señor nos va a enseñar, porque hoy estará muy interesante y muy edificante la enseñanza. Traerá luz a nosotras las mujeres para saber vivir, actuar, responder y ser esa clase de mujer y esposa que el Señor ha diseñado. Así que seamos todos bienvenidos a este espacio especial de Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión. Amén. El Señor nos ha estado llevando meses antes, o más bien puedo decir años, a vernos como hombres y como mujeres verdaderas a la luz de la palabra. Y esta lección nos revela mucho de esa expresión, tanto de un hombre verdadero como de una mujer verdadera. Hablando ahora del matrimonio, de la familia. En el discipulado anterior estuvimos aprendiendo sobre la relación correcta del esposo con la esposa. Y encontramos una riqueza en la palabra del Señor, corrigiéndonos a nosotros los varones en cómo debemos nosotros tratar a nuestras esposas. En esta oportunidad, la lección del día de hoy tiene como nombre la relación correcta de la esposa con el esposo. Así que hoy todas las mujeres presten mucha atención, no solo mujeres, por supuesto varones también, porque la cabeza del hogar debe conocer el diseño del Señor para su esposa en cuanto a la relación. Amén. Y tenemos unas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Que nos lleva a poder evaluarnos cuál es nuestro estado actual y conforme vayamos viendo la enseñanza, esto nos dará luz, porque al respondernos a nosotros mismos estas preguntas, al reflexionar en ellas, cuando escuchamos la enseñanza nos evaluamos, ¿verdad? Amén. Para saber qué cosas debemos mejorar. Y la número 1 dice así: ¿crees que eres una mujer sujeta a tu esposo? Reflexionemos sobre eso, ¿verdad? La número 2 nos dice: ¿qué problemas has encontrado para no someterte a la autoridad de tu esposo? Y la número 3: ¿crees que tus actitudes como esposa han sido las correctas? Cada pregunta trae un nivel de reflexión, ¿verdad? Cada pregunta nos lleva a evaluarnos a nosotras mismas, ya que esta enseñanza va a estar basada en nosotras las mujeres. La enseñanza Amén. pasada estuvo basada en los varones, en los esposos y en aquellos que también están en mira de ser esposos, ¿verdad? Pero ahora no solamente para nosotras las esposas, las que ya somos esposas, sino también para aquellas señoritas que también están en mira de ser esposas. Amén. Se están preparando para ello. Es bien importante que escuchemos esta enseñanza. Y es importante que escuchemos, atendamos fielmente lo que hoy vamos a aprender. No solamente tú que eres casada, sino tú también que eres soltera. Porque muchos matrimonios comienzan mal por ignorar la Escritura. Y al comenzar mal un matrimonio, en la mayoría de oportunidades cuesta poder enderezar eso. Solamente en la persona del Señor Jesucristo se puede lograr. Y por ello encontramos tantos matrimonios irremediablemente rotos, relación entre parejas que han tenido no una vida en plenitud, sino una vida en el matrimonio compuesta de muchas circunstancias adversas, pero es por ignorar lo que la Escritura nos habla en cuanto al trato como esposos, tanto del esposo con la esposa como la esposa con el esposo. Tú eres bendecido y eres bendecida por conocer hoy lo que la palabra del Señor nos dice. Vayamos a la Escritura en Efesios capítulo 5 y versículo 22. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y nos dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo dice específicamente a las casadas, pero como ya lo explicamos, si tú eres una joven que pronto piensas casarte o sin duda alguna te vas a casar, es importante que hoy esta palabra te alimente. En la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: sírvanse unos a otros
por respeto a Cristo. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. La palabra nos habla de una disposición. La disposición es voluntaria. No puedo decir yo tengo disposición cuando me están obligando. La palabra primero nos ubica en que debe ser algo voluntario, porque lo entiendo, una disposición. Entonces dice en la primera parte, dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Servirnos yo a mi esposa y mi esposa a mí es respeto al Señor Jesucristo. Por supuesto que le debo respeto a mi esposa y mi esposa me debe respeto a mí, pero en el respeto que mutuamente nos compartimos, sobre todo estamos respetando al Señor Jesucristo. Significa entonces que cuando yo no trato a mi esposa debidamente o mi esposa no me trata a mí debidamente, ambos le estamos faltando el respeto a nuestra autoridad y cabeza, que es Jesucristo. La siguiente parte de este versículo dice, esposas. Hoy, como ya dijimos, es de la esposa hacia el esposo. Esposas, estén dispuestas, la disposición, a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Voy a hacer voy a utilizar un ejemplo pequeño. He escuchado mujeres que dicen, yo sirvo al Señor, y cuando se van, por ejemplo, a un ayuno o al servicio, a veces no cumplen con sus responsabilidades como esposas, excusándose que tienen que irse a la casa del Señor. Posiblemente no prepararon alimentos en casa o no dejaron organizado todo para el tiempo que ellas estarían en la casa del Señor, o ir a un congreso, etc. Entonces vienen y cubren su irresponsabilidad diciendo, es que voy a ir a servir al Señor. La Escritura nos dice en esta parte que la esposa o la mujer debe estar tan dispuesta a servir al Señor como a su esposo. Si estás dispuesta a servir al Señor, tienes que estar dispuesta a servir a tu esposo. De lo contrario, créeme que no valdrá la pena todo aquello que hagas para el Señor si estás olvidando tu servicio hacia tu marido. Y veo también acá, ¿verdad?, que en el Señor todo hay orden, todo lo trae el Señor a las prioridades, ¿verdad? Porque acá nos dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, pero su base es como al Señor. Amén. Si la casada, la esposa, está sujeta al Señor también, principalmente debe estar sujeta al Señor, ¿verdad? Asimismo dará la talla en esa sujeción en el hogar, porque hay mujeres que, como tú dices, ese desorden de que por servir al Señor descuidan el hogar, descuidan al esposo, descuidan a los hijos. Dicen, es que me fui a servir al Señor, me fui a limpiar la casa del Señor y por eso no hice el desayuno, por eso no hice la cena, porque me tocó que estar una hora antes, porque el pastor me dijo que tenía que estar allí, y así que yo doy mi vida por el Señor. Pero si lo traemos al orden, vemos a un Jesucristo que todo lo llevaba en sujeción al Padre. Amén. Por consiguiente, su vida permanecía ordenada, no había nada que le señalaran. Pero si en casa hay algo que nos señala, por ejemplo, que nuestro esposo nos esté siempre diciendo, pero es que me dejas sin ropa lavada o me dejas sin comer, amén, nos estás descuidando a nosotros porque te vas por servir al Señor. No podemos nosotros tener ese orden, ese desorden, ¿verdad? Que para nosotros podría ser un orden. Estoy sirviendo al Señor, estoy tomando a Él como primer lugar en mi vida. Es que tomar al Señor en primer lugar en mi vida tiene que ver con el orden con el que yo realizo todas las cosas. O sea, es evidente cuando yo tengo al Señor en primer lugar en mi vida. No es solo un decir, sino se revela. Se revela ¿en dónde? En mi diario vivir, en mi vida cotidiana, como yo obro en todas las cosas que realizo. A esta acción el Señor en la palabra le llama hipocresía. Como por ejemplo, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo estaba reprendiendo y viene el Señor y dice, trata de hipócritas diciendo, ¿cómo es posible que no ayuden a sus padres económicamente? Lo estoy parafraseando. ¿Cómo es posible que no ayuden a sus padres económicamente y el dinero que es para sus papás lo agarren y lo lleven como ofrenda al Señor?
viene el Señor y les llama hipócritas. Lo que el Señor está revelando es, tanto tienes responsabilidad de darle a tus papás como de traer ofrendas al Señor. No le tienes que quitar a tus padres para darle al Señor, porque entonces estás siempre cometiendo una falta. De igual manera es lo que hoy estamos aprendiendo. No voy a quitar mi servicio, en este caso la esposa no debe quitar su servicio a su esposo o a su marido porque va a servir al Señor, porque entonces es una hipócrita, así lo llama la Escritura. Y hay un propósito, créame, muy importante de por qué la esposa debe servir a su marido como al Señor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta lección está muy interesante. Pero vayamos al primer párrafo, ¿sí? Ajá, porque aquí en Efesios capítulo 5 vamos a leer del versículo 21 al versículo 33. Yo lo voy a leer en versión TLA, traducción lenguaje actual. Nos dice así estos versículos: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Son una serie de versículos que nos habla sobre la relación correcta. Amén. Del esposo hacia la esposa y la posición que tiene la esposa también. Con su marido. Con su esposo, que debe de someterse a él, que debe rendirle respeto a él. Amén. Y nos habla como acá el orden, ¿verdad? De que así como Cristo amó a la iglesia a sí mismo, el hombre debe amar a su esposa, pero es como una cadena, ¿verdad? El esposo ama a la esposa, por consiguiente la esposa se sujeta también, y por ello hay una relación en común acuerdo. Armoniosa. Ya la relación se compone del don del Espíritu, ¿verdad? Así es. Del fruto del Espíritu, porque cada uno reconoce el lugar que el Señor le ha dado dentro del matrimonio. Amén. Veamos lo que continúa diciendo acá. Dice, este ejemplo enseña claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Del mismo modo, el marido es la cabeza de la mujer. Ser cabeza significa dirigir, administrar correctamente a la familia. Acá nos muestra la posición del esposo, ¿verdad? Que Amén. Él es cabeza. ¿Por qué? Porque primero nos tiene que decir cuál es la posición de él, para que la mujer entienda de que el hombre debe estar claro en su posición, pero la mujer también va a estar clara en lo que le corresponde hacer, ¿verdad? Y nos dice acá de que la función del esposo es ser cabeza, pero también dice de que ser cabeza significa dirigir. Ser cabeza significa administrar correctamente Amén. A la familia. Es necesario que la esposa conozca esto. De esa manera ella no se va a rebelar contra la autoridad de su esposo. Lo va a respetar sabiendo la función que a él le corresponde, como nos lo dice en esta última parte.
lo que a él le corresponde como cabeza es dirigir, administrar correctamente a la familia. Una esposa que sabe que su esposo dirige y administra correctamente a su familia es una esposa que lo respeta voluntariamente. Es una esposa que voy a utilizar esta palabra, se enorgullece de su marido. Así es. De ver cómo su marido dirige el hogar, de ver cómo su marido es un excelente administrador que busca el bienestar de ella, pero también el bienestar de los hijos. No un esposo egoísta o autoritarista, o podemos decir machista, sino un esposo que es el encargado de dirigir y de administrar correctamente a esta familia. En todos los ámbitos de la sociedad existen autoridades constituidas para que todo funcione en orden y armonía y se alcancen los objetivos propuestos. En el gobierno, en las instituciones públicas o privadas, en las empresas, en las escuelas, nada funcionaría sin un orden de autoridad claramente establecido. Lo mismo sucede dentro de la familia, que es la primera institución establecida en la humanidad. Esto es importante saberlo. La familia es la primera institución, vuelvo a leer, es la primera institución establecida en la humanidad. Y al igual que en todo lo demás, hay una cabeza. En la familia también Dios, nuestro Padre, ha puesto una cabeza, la cual es el hombre o es el marido en este caso. Es necesario que haya una cabeza, como nos pone algunos ejemplos en lo que acabamos de leer, ¿verdad? En las instituciones, en el gobierno, en las empresas, en las escuelas, etcétera. Siempre existe una cabeza. Si no hubiera cabeza, caeríamos en el desorden. O si existiesen dos cabezas, de igual manera nos daríamos al desorden. Por eso el Señor ha puesto una cabeza. No es opcional o elección o por votos de quién va a ser la cabeza dentro del hogar. De que puedan decir el esposo y la esposa, bueno, decidámonos, ¿voy a ser la cabeza yo o vas a ser la cabeza tú? ¿Quién tiene más capacidad de dirigir? ¿La tengo yo o la tienes tú? Esa no es elección mía ni elección de mi esposa. Esa es elección de Dios, es soberanía de Dios. Y Él determinó que el hombre fuera la cabeza de la mujer. Por lo tanto, la esposa debe sujetarse voluntariamente, no solamente a la autoridad del hombre, más bien lo que ella revela es que voluntariamente se está sometiendo a la autoridad de Dios, a la decisión y determinación que el Señor ha hecho, sabiendo que Dios es perfecto en lo que planifica. Amén. Respeta la soberanía de Dios, porque el respetar esa decisión del Padre está respetando su soberanía, está respetando el orden que Él ya estableció desde un principio. Podemos ver en el caso de Adán y Eva, cómo fue Eva la que fue seducida para sacar del diseño a su esposo. Sí. Cuando el hombre, que en este caso Adán, tenía que tomar el lugar que le correspondía, estar pendiente. Dice acá que fue puesto para dirigir, fue puesto para observar que todo se esté haciendo bien, para dirigir la familia, para llevar ese desarrollo al hogar. Entonces veo a un Adán descuidado, ¿verdad? Que no entendió el plan y propósito del Padre, la posición en la que se le había colocado, ¿verdad? Y veo como a una mujer como Eva tomando las riendas del hogar ahí, ¿verdad? Y digamos en ese sentido, tomando las riendas de las situaciones, tomando propias decisiones e involucrándolo a él en esas decisiones. Porque viene y toma el fruto, lo come, desobedece, pero consigo arrastra a su esposo. Sí, porque al ella comer de este fruto, no solamente obedeció a la serpiente y desobedeció a Dios, sino que también se rebeló contra la autoridad de su marido. Así es. Porque ella no tenía por qué tomar esta decisión tan importante y luego ir y someter a su marido a la decisión que ella había tomado. Así es. Entonces es el orden que debemos de saber, ¿verdad? Que en nuestro hogar, en nuestro esposo ha recibido esa autoridad por parte del Señor y es capaz de dirigir el hogar. Lo que pasa es que nosotras las mujeres, donde vemos a un esposo pasivo, a un esposo que le cuesta tomar iniciativa,
lo que hacemos es que nos Tomar el lugar sobrepasamos, de él. tomamos ese lugar. Es que él no toma la iniciativa, él no lo hace, pero sabemos que es Dios el que le ha dado la capacidad. Y como en la posición que el Señor nos ha colocado a nosotras las mujeres, dice de que nosotros tenemos esa capacidad de Sí. convencer a nuestros esposos, de llevarlos a la reflexión. El Señor nos ha puesto esa gracia a nosotros para que ellos nos oigan y podamos ayudarles. Claro que nosotros podemos sugerir, mira, de esta manera es importante que tú dirijas el hogar, pero no es que yo voy a tomar las riendas del hogar. No es que la mujer manipule a su marido. Así No es es. una manipulación Es una tampoco, ayuda mutua. sino que la esposa es la ayuda idónea. Así Es muy posible que la esposa se dé cuenta de cosas que el marido no se ha percatado, como en el caso de Abraham y Sara, ¿verdad? Hubo un momento en el que el Señor le dice a Abraham, oye la voz de tu mujer, porque en ese Así momento es. quien estaba ubicada era Sara. En ese momento Abraham estaba desubicado. Amén. Entonces, la mujer no ha sido puesta dentro del matrimonio únicamente como la figura sumisa, la figura que tiene que obedecer, ¿verdad? A ciegas, porque él es su marido, sino ella también tiene la inteligencia, la gracia, la esencia del Señor, pero reconociendo que su marido es su cabeza. Y es Así que- que ella lo ayuda a él percatándose de cosas que posiblemente él no se ha fijado, ¿verdad? Amén. Y lo que pasa es de que cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? O la mayoría de mujeres dicen, uy, no, eso de estar sujeto al esposo, eso es humillante. Y cuando el Señor nos habla sobre esa acción tan sublime de sujeción, no para humillación, sino sujeción para ser corona del marido. Amén. Porque mientras más uno, ¿verdad?, está en la posición correcta, en la que me corresponde, no a manera de que me tienen que tener humillada, sino con el entendimiento correcto de quién soy yo en el hogar, créanme que se cumple la Escritura, donde dice que la esposa es corona del esposo, del marido. Correcto. O sea, le da gloria, le da realce, A le su da marido. reconocimiento al marido y por consiguiente pues ella también recibe ese reconocimiento. Y esa parte muchas mujeres la ignoran, la desconocen. Ellas creen que fueron diseñadas para estar en el anonimato y que Así si es. se sujetan a su marido van a quedar anónimas. Cuando el Señor la revela a ella como la corona de su marido. En ningún momento el Señor la quiere ocultar. Amén. Por el contrario, el Señor la quiere poner en alto, donde ella sea vista, pero bajo el orden del Correcto. Señor. Así es. Tenemos acá una pregunta. Dice, ¿cómo debe comportarse la esposa con su esposo según la voluntad de Dios? Ahora vamos a entrar un poquito más en esencia, ¿verdad? Así ¿Cómo debe ser el comportamiento de la esposa con el esposo según la voluntad de Dios, no según lo que hayan acordado? Bueno, quiero que me trates de esta manera. Quiero que tu comportamiento se haga de esta forma. No, según la voluntad de Dios, ¿cómo debe ser el comportamiento de la esposa? Amén. Y este punto es bien importante porque dice que debe estar sujeta a su marido, pero lo vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Así Estar es. sujeta a su marido. Esta es la principal indicación del Señor a las esposas. No solo lo dice aquí, sino que también se repite ahí en Colosenses. Y por favor me acompañas en Colosenses. Lo tengo acá en Ajá. la versión Palabra de Dios para Todos y nos dice Colosenses 3:18. Vamos a leer Colosenses 3:18 y dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Amén. Debemos estar sujetas a nuestro esposo porque somos seguidoras de Dios. Aquí dice como corresponde, dice como se espera, porque pues eso es lo que se espera de ustedes como cristianas. Dice. ¿Cómo, en qué versión es esa? Esta es la versión TLA. Dice, ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. ¿Qué es lo que se espera de ti y de mí como hijas de Dios, como cristianas, como representantes en el reino de Dios? Pues que estemos sujetas a nuestros esposos. En la manera en que nosotros vivimos en nuestro diario vivir y mostramos esa sujeción, es donde vamos a revelar que de verdad somos hijas de Dios. Amén. O cristianas, como decimos, ¿verdad? Cristianas somos representantes del Señor.
Cristo en nosotros. Cristiana significa Cristo en nosotros, Cristo en ti, Cristo ha hecho vida en ti. Si Cristo así ha hecho vida en mí, se va a revelar a través de mis acciones y en este caso como esposa, a través de esa sujeción que tengo a mi esposo. Pero también tengo acá otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y nos dice en la versión TLA: ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlas, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Leí hasta el versículo 2, el versículo 1 y 2. Como nos dice acá, ¿verdad? De que esa sumisión va a revelar que en nosotros hay honestidad, va a revelar que en nosotros hay respeto. Pero a lo importante que lo dice, ¿verdad? En el versículo 1, lo tengo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo, esta parte me interesa, si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, refiriéndose a la esposa. ¿Cuántos esposos hay que no creen a la palabra del Señor? Pero dice que la conducta de la mujer, aunque no vaya acompañada de ninguna palabra, hablando de que posiblemente a la mujer no le va a ser necesario estar altercando con él, ¿verdad? Para que crea en la palabra del Señor, sencillamente dice, sino a través de la conducta de ustedes. O sea, el esposo va a ser convencido por la conducta de la mujer. Qué poderosa es la conducta ubicada de la mujer que puede llevar al marido al arrepentimiento. Amén. Si tú eres una mujer que estás cansada de luchar contra tu marido porque no quiere servir al Señor, lo evangelizas, lo invitas a la iglesia, pero él no quiere del Señor, la Escritura dice que tu conducta lo puede llevar a él a ser convencido. Y es que a veces la esposa trata de obligar a su marido a servir al Señor. Tengo el testimonio de una hermana. Me voy a reservar el nombre, pero qué impactante es su testimonio. Ella nos comentaba que ella pasaba peleando con su marido porque él no quería servir al Señor. De hecho, ella lo invitaba y él asistía a la iglesia, pero él no quería nada del Señor. Hasta que en una oportunidad el Señor la ubicó a ella. Y entonces dice ella, no se esperaba que el Señor a quien iba a ubicar era a ella, no a él. ¿Por qué el Señor la estaba ubicando a ella? Por lo que dice la Escritura. Porque dice de que él lograría ser convencido, pero si la conducta de ella cambiaba. Entonces, mujeres, ¿cuántas de ustedes no han logrado convencer a sus maridos? Pero es muy posible que no lo hayan logrado porque su conducta no es la más adecuada hacia su marido. La palabra dice que de la misma manera como sirvo a Cristo, de la misma manera la mujer debe servir a su marido. Amén. Y es que ese estilo de vida es Cristo en ella, es Cristo expresado a través de cada palabra, a través de cada acción, ¿verdad? Que va a traer ese reconocimiento por parte del esposo. No solamente el reconocimiento que Cristo habita en ella, sino también ese convencimiento, ¿verdad? Si el esposo no está dentro del reino todavía. Porque están las dos cosas, ¿verdad? Una es, si mi esposo está en Cristo, los dos estamos siendo transformados. Y que de esas esposas, ¿verdad? Que sus esposos son inconversos, entonces ellas deben de conocer en qué cosas ellas pueden sujetarse y en qué cosas no, aunque sean obligadas a sujetarse, ¿verdad? Ese es uno de los conflictos que tienen en un hogar cuando el esposo no está convertido al Señor. Amén. Entonces eso es bien importante porque lo vamos a ver también acá, ¿verdad? Dice, la mujer casada debe reconocer a su marido como su cabeza y tener una actitud sumisa. Esta es la voluntad de Dios. El texto señala que debe sujetarse como al Señor y en todo. Este todo implica los principios establecidos por Dios. Si un esposo quiere hacer que su esposa transgreda los principios del reino, no está obligada a obedecer. Eso es bien importante que lo sepamos.
porque ya sea en el ámbito cristiano, que los dos están, pues allí, digamos, están siendo transformados los dos y todos están entendiendo el diseño, pero si tu esposo no es cristiano, tienes de conocer de que todo aquello que te saque o que te lleve a transgredir, a desobedecer la ley del Señor, los mandamientos en tu vida, aquello que degrada la imagen de Cristo en ti, eso no lo tienes por qué obedecer. Por ejemplo, que te obligue, ¿verdad?, a ir a una discoteca. Exacto. Que te obligue a que al estar él con sus amistades, te obligue a tomar licor, solo porque las demás esposas de ellos están ahí también disfrutando de la fiesta y todos están tomando una copa de licor y todo. Entonces él le dice, no, es que tú tienes que sujetarte porque eres mi esposa. Y aquí todos estamos en la fiesta, así que tienes que tomar, ¿verdad? Y después te arrepientes. Y la esposa puede pensar, bueno, la Escritura dice que debo sujetarme a mi marido. La Escritura dice que debo obedecerlo, así que bueno, a hacerlo entonces. Así es. No, tampoco es de esa manera. El esposo debe ser un correcto director de la familia, de la esposa como cabeza, pero tampoco obligar a su mujer a que transgreda los principios del reino de Dios. El reino de Dios y su justicia están diseñados y de ninguna manera pueden ser alterados. Por eso es importante que la mujer conozca el diseño de Dios para que tampoco vaya a caer en el error de transgredir la ley de Dios por obedecer a su marido. O como la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tampoco el Señor te está mandando a ponerte al tú por tú con tu esposo, pero sí a poder identificar, a ser guiada por el Espíritu del Señor para saber cuándo no te conviene hacer lo que tu marido te está diciendo que hagas. Así es. Y tú con la autoridad del Señor puedes, ¿verdad? Y con la sabiduría del Señor traer ese orden a tu casa y poder mostrar en esto sí puedo, pero en esto no. Lo Amén. Siento mucho, ¿verdad? Hablando se entienden las cosas y cuando uno conversa con el marido, uno puede declararle, ¿verdad? Mira, yo no me siento cómoda en ese ambiente. Tú sabes que ese no es mi ambiente. Entonces no me obligues a participar de ello, ya que yo soy hija de Dios. Entonces Amén. Creo de que cuando lo hablamos con la gracia del Señor, con la sinceridad, con el respeto que se merece, porque no voy a estarle yo, no voy a poner yo, no le voy a decir, no voy a participar contigo de esas cosas, pero de una manera brusca, ofensiva, abusiva, alegándole, ¿verdad? Abusivamente, de esa manera no me va a resultar. Lo que va a conseguir es que terminen en los golpes. Así es, entonces, pero sí, yo tengo el Espíritu del Señor, tú tienes el Espíritu del Señor, para que con el Espíritu del Señor y con un espíritu afable pueda llegar, conocer el momento preciso para acercarte y decirle esto y esto, esto y esto. No me siento cómoda en eso, en Amén. Este ambiente, o haciendo esto, haciendo trampa, porque tú haces trampa en tus negocios, yo no puedo yo convenir contigo en eso, porque se dan no puedo tantos ser cómplice, casos, ¿verdad?, en la corrupción. Se dan tantos casos, ¿verdad?, en donde la mujer es cómplice, como tú dices, porque es que no puedo hacer otra cosa, dice la esposa, ¿verdad? Es que él me dice, él me obliga, pero si somos hijas de Dios, que hemos entendido el propósito del Padre, conocemos Amén. Que en nosotros está un espíritu superior al que está en nuestro esposo, que no es converso. Que sobre todo no es su fidelidad al Señor. Así es. Entonces, si tú lo haces con el espíritu correcto, yo te aseguro que esto va a funcionar. Amén. Y traerás ese orden a tu vida para llegar a ser esa esposa sujeta, pero con el espíritu correcto. Y acá dice, ¿verdad?, que esta palabra de estar sujeto es cuando nos dice, ¿verdad?, que debemos de obedecer en todo. Dice, todo implica los principios establecidos por Dios. Sí. Cuando nos habla de todo, pero de todo lo que tenga que ver con los principios de Dios. Por eso es importante que la mujer, cuando va a casarse, pueda identificar correctamente con quién se va a casar. ¿Por qué razón? Porque está eligiendo o poniendo sobre ella cabeza. Y muchas mujeres no se percatan de eso. Solamente dicen que el muchacho es bien parecido, es que me habla bonito. Recuerda, no solamente es necesario que sea bien parecido o que te hable bonito. Recuerda que tú te estás voluntariamente sometiendo a alguien que va a ser tu cabeza.
y será tu cabeza por el resto de tu vida. Entonces nunca tomes por cabeza a un borracho, nunca tomes por cabeza a una persona que está destruida moralmente o espiritualmente. Nunca tomes por cabeza a alguien que tú notas que le falta el respeto a su mamá, le falta a sus hermanas, porque lo mismo va a hacer contigo. Entonces, ¿cuántas mujeres eligen mal su cabeza? Porque no solo es el hombre el que elige a la mujer. ¿Cuántas mujeres están eligiendo al esposo incorrecto? Y después se encuentran sumisas a un marido violento, abusivo, a un marido que se agarra aún de la escritura para decirme es que tú tienes que obedecerme porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El error fue de la mujer, el error fue de ella porque se dejó guiar únicamente por la carne, por el enamoramiento, por los sentimientos y emociones, pero no se fijó en la realidad de que él iba a ser su cabeza. Así es. Entonces ahora se encuentra, como decimos, entre la espada y la pared. O le obedezco a Dios o le obedezco a mi marido. En una oportunidad platicando con una mujer y le digo, ya hace mucho que no le veo en el templo, y me dice, lo que pasa es que mi marido no me deja. Me dio mucha tristeza escuchar eso, primero porque ella hizo una mala elección, segundo porque estaba honrando más a su marido antes que a Dios. Así es, y es tan tremendo escuchar eso, ¿verdad? Porque definitivamente alguien que da ese tipo de respuesta es porque no ha entendido el plan del Señor, no ha entendido y no ha aprendido a establecer prioridades en su vida, no ha aprendido a desafiar eso, ¿verdad? En su hogar, el establecerse como hija de Dios. Amén. Reconociendo que su esposo es cabeza, sí, pero como decimos acá, no me voy a sujetar a todo aquello que me degrada como hija de Dios. Me desconecta, me degrada la imagen de Cristo en mi vida. Voy a respetar por sobre todas las cosas a Cristo. Sí, así es. Pero hay algo más que queremos compartirte. Dios le pide a los hijos que obedezcan a sus padres, pero a las casadas les dice que se sujeten a sus maridos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un acto, la sujeción una actitud. La obediencia puede ser hasta algo externo, la sumisión es una actitud interior. Cuando la palabra dice la mujer esté sujeta a su marido, está hablando de una actitud interior de la mujer, es una actitud voluntaria. De hecho, el marido tiene una función muy importante para que sea la actitud correcta de sumisión de su mujer hacia él. Porque un marido que es violento, un marido que es abusivo, yo creo que le va a ser muy difícil y hasta imposible lograr una actitud de sumisión de su mujer hacia él. Es importante que la mujer entienda también que no es, como lo dice acá, voy a leer de nuevo esta pequeña parte, dice, Dios le pide a los hijos que obedezcan a sus padres, pero ahora hablemos de la esposa, pero a las casadas les dice que se sujeten a sus maridos. La diferencia es, la obediencia es un acto, la sujeción es una actitud. El esposo tiene una relación muy diferente con su esposa a la relación que tiene con sus hijos. Y la mujer debe entenderlo también. Ella no es una hija, ella es la esposa. No es que la mujer deba obedecer como lo hacen los hijos, más bien en ella lo que el Señor quiere es que se someta voluntariamente. Pues lo acabo de leer, es una actitud voluntaria. Aquí nos da, ¿verdad?, en hebreo unas palabras y su significado. Por ejemplo, sujeción en el griego es hipotazo, que significa estar bajo una persona. En cambio, obediencia es hipakoiete, que es estar bajo la palabra. Existe una pequeña pero importante diferencia entre ambos términos. Tiene que ver con que el hombre no debe darle órdenes a su esposa como lo hace con sus hijos. Los padres deben exigir obediencia a sus hijos, pero Dios no le indica al hombre que sujete a su mujer. He visto, ¿verdad?, algún ejemplo de algunos esposos que de cariño le dicen, pero la palabra llega a tener influencia. Sí, exacto, llega a tener poder sobre ellos. Porque les dice hija.
el esposo le dice a la esposa, hija. Y ella le dice venga papá para a él. acá. Ajá, hija, venga para acá, hijo, venga para acá. Entonces, hija, perdón, el esposo a la esposa le dice hija. Entonces, en este caso puede llegar a tenerse ese concepto tan real en él, Y errado. de que por decirle hija, La trata como hija. trata como hija, la regaña como hija, le da Corrección como a una hija. una corrección como hija. Se puede ver a esposos, ¿verdad? Regañando a la esposa, pero como una hija, ¿verdad? Y de igual manera se ve en la esposa también, que más adelante lo vamos a estar viendo en la enseñanza. Pero tiene que ver entonces qué significa estar bajo una persona y qué significa estar bajo la palabra. Estar bajo una persona es la sujeción, ¿verdad? Así es. Estar bajo la palabra es obediencia. obediencia. Entonces la obediencia corresponde a los hijos. Los hijos obedecen a sus padres, así dice la Escritura, pero la esposa debe estar sujeta a su marido. Es diferente la actitud que presenta la esposa a la actitud que presentan los hijos. Entonces, el error se puede encontrar también en la mujer al no encontrarse bien ubicada. Ella piensa que está allí para obedecer a su marido, aunque de hecho también lo implica, pero más bien es una actitud de sumisión hacia su marido. Nos dice, la sumisión implica una actitud de humildad y de unidad con el marido. La mujer virtuosa es sabia y se sujeta a su marido, con total confianza en Dios. Se hace uno con él. Marido y mujer tienen una misión común y la esposa, como ayuda idónea, brinda toda su capacidad para lograr los altos objetivos de Dios unida a su marido, tanto en la relación física como material y espiritual de toda la familia. Esta es la ubicación que el Señor le da a la mujer. Y le dice a la mujer que ella tiene una misión en común con su marido. La esposa no debe ver a su marido como una competencia. ¿Quién es mejor? ¿Quién opina de la mejor manera? ¿O quién tiene la razón de los dos? Porque a veces se encuentra eso entre esposos, ¿verdad? Como si pasaran compitiendo, discutiendo, quién tiene la razón, quién es más inteligente, quién toma mejores decisiones que quién. No, dice de que la mujer tiene en común la misma misión con su marido. Ella es la ayuda idónea, pero tienen una misión en común. ¿Cuál es la misión? Dice que como ayuda idónea brinda toda su capacidad para lograr los altos objetivos de Dios unida a su marido. ¿Qué es lo que hace ella? Brinda toda su capacidad para poderlo lograr, pero para lograrlo juntamente con su marido. También nos dice, tanto en la relación física como material y espiritual de toda su familia. Ella tiene su parte de responsabilidad dentro del matrimonio y dentro de la familia. No es toda la responsabilidad del marido. Ella tiene responsabilidad también como ayuda idónea, sabiendo que ella es colaboradora, sabiendo que ella es como la palabra que acabo de leer acá, dice que ella tiene una misión en común con su marido. Por eso ella se brinda toda, ¿verdad? Para que juntos alcancen el propósito del Señor. Nunca ve a su marido como su competencia, como a quien debo quitarle el trono y que yo sea la que gobierne. No, la actitud de la mujer en este párrafo dice que debe ser de humildad y unidad a su marido. Humildad y unidad. Esas dos palabras son claves, ¿verdad? Su actitud de humildad y unidad. Y me encanta como dice, ¿verdad? Que dice que brinda toda su capacidad. Significa entonces que la mujer es una mujer capaz. Cuando nos habla entonces de sujeción, no nos está hablando, como tú dijiste, de excluirla, de estar allí debajo de, pero como solamente, ¿qué? Como si un objeto. O como si la mujer no tuviese la capacidad de hacer las cosas que el marido hace. La diferencia está en que el marido es la cabeza, porque el Señor decidió poner a uno de ellos como cabeza y eligió al hombre como cabeza. Amén. Pero eso no quita que la mujer tenga la capacidad de ejecutar el plan de Dios. Y es que con esa capacidad que ella brinda es donde el propósito se lleva a realizar.
Si Sí. no, el hombre se cansaría, no podría hacerlo solo, por sí solo no. Por eso el Señor puso también a la mujer para que brinde Amén. toda su capacidad para la realización de ese plan. Voy a utilizar un ejemplo brevemente. Por ejemplo, en Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala, yo soy el pastor. A mí me ha puesto el Señor como cabeza, en representación de la autoridad de Él. No que yo sea la cabeza, que soy el que determino las cosas. No, soy representación del Señor, exacto. Ahora, hay muchos hombres dentro de Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. No soy el único varón. No es que yo sea el único hombre y todas son mujeres, no. Hay más varones, pero hay varones, los demás varones se sujetan a la autoridad que el Señor me ha dado a mí. Los demás también tienen la capacidad. En algunas congregaciones, algunos varones se han levantado diciendo, bueno, pero yo soy más inteligente que el pastor, yo creo tener más capacidad que el pastor, yo pudiera predicar mejor que el pastor y dirigir la obra mejor que el pastor. Es posible que sí, pero el Señor eligió a fulano de tal como pastor. Así es. De igual manera es en el matrimonio. La mujer también tiene la capacidad. La mujer pudiera hacerlo de forma excelente, pero el Señor eligió al marido como la cabeza. Entonces el Señor no está diciendo solo el hombre, ¿verdad? Tiene esa capacidad de ser inteligente, de ser virtuoso, de ser, ¿qué más? Entendido, y la mujer no. No, los dos, pero el Señor eligió a uno como cabeza y eso es importante que lo entienda la mujer. El Señor no la menospreció, pero sí el Señor le dice, a ti te quiero como ayuda idónea. Amén. Tú vas hacia el mismo propósito, tú vas hacia el mismo, ¿cómo lo leímos acá? A la misma misión, Amén. pero quiero que des todo de ti para que juntos lo puedan lograr. Amén. Otro punto importante que debemos resaltar es que la mujer debe respetar a su marido. En el versículo 33 del capítulo de Efesios que habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Ahí nos lo dice, que leímos, ¿verdad? Efesios 5, versículo 33, en la parte final dice, y la mujer respete a su marido. Pero en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este respeto se ha de manifestar en la forma en que habla su marido, en el tono de la voz, en los gestos y modales que utiliza al dirigirse a él. Es muy importante que la mujer no se burle del marido, que no le desprecie ni lo ridiculice, mucho menos delante de los hijos o terceras personas. Es bien importante esto porque nos da el diseño, ¿verdad? Nos dice sobre qué actitud debe tener la esposa al Amén. momento de respetarlo. ¿Respeto qué significa? Pues respeto significa el yo usar el tono correcto de voz cuando me dirijo a él, en los gestos que yo hago Modales. los gestos y modales, ¿verdad? En nuestra relación cotidiana también tiene que ver con no burlarme de él. Dice acá, ¿verdad? Algo bien importante, porque a veces se da eso, mucho la burla en el hogar. La ridiculización. La ridiculización cuando el esposo, posiblemente la esposa sí es hábil para hacer un tipo de actividad, Pero el esposo en eso no. pero el esposo no, y entonces ella se burla del esposo y aún enfrente de los hijos, ¿verdad? Entonces ya los hijos resultan burlándose del papá. Y el hombre empieza a perder autoridad delante de los ojos de sus hijos. Así es. Hemos visto caricaturas, películas, donde ridiculizan al esposo, ¿verdad? Donde muestran a la mujer como inteligente, pero el hombre, voy a usar esta palabra que no la usen en casa, al esposo lo muestran como tonto. Así El que es. se equivoca, el que no tiene la razón, el que no siempre puede. erra, el que no puede. Entonces es una actitud incorrecta, más bien esto es anticristo, ¿verdad? Diciéndole a la sociedad que hay que ir en contra de lo establecido por Dios. Así es. Y nos dice también acá, el respeto al marido dignifica a la mujer ante los ojos de toda la familia y de la sociedad. La vuelve una mujer honorable y distinguida, un modelo a seguir. Ante los ojos de Dios, una mujer muy estimada.
Esa es lo que uno tiene delante del Señor, ¿verdad? Esa virtud, ese reconocimiento delante del Señor. Dice acá que llegamos a ser mujeres muy estimadas, Sí. muy estimadas por Dios principalmente, pero también por la comunidad, por las personas que nos ven. Dice acá que seremos ante los ojos de la familia, dice, somos dignificadas ante los ojos de la familia, ante los ojos de la sociedad. Nos volvemos honorables y distinguidas. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Al estar netamente sujetas a nuestros esposos, nos dignifica. Sí. El respeto hacia mi esposo me dignifica, me da honor, pero también me da reconocimiento. Sí, porque el ver a una esposa utilizando el tono de voz inadecuado, en este caso tal vez subirle la voz a su marido, ¿verdad? O un tono de voz retador hacia su marido, quien sea que vea a una mujer haciendo esto, no se va a quedar con un mal concepto del marido, se va a quedar con un mal concepto de la mujer. Es la mujer la que va a quedar mal ante los ojos de la sociedad, no el marido, es ella la que queda mal. Y no solamente ante los ojos de la sociedad, ella queda mal ante los ojos de Dios. No va a ser estimada ante los ojos del Señor. Y o aún dice acá, ¿verdad? Los gestos. Posiblemente eres una mujer que obedeces a tu marido y según tú estás sumisa a tu marido, pero tus gestos al hablarle o tus gestos cuando recibes una orden de tu marido revelan algo totalmente diferente. Tus gestos no son los adecuados, tal vez como hacen muchas personas, ¿verdad? Tal vez tuercen la boca, ¿verdad? En el momento, en señal de no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer, pues. Y todavía usamos la palabra, entonces eso está revelando que estás en contra de la autoridad, que no estás convencida o de acuerdo a lo establecido por el Señor en su palabra. Entonces no serás estimada ante los ojos del Señor. En esta última parte que leía mi esposa dice, un modelo a seguir ante los ojos de Dios. Normalmente buscamos ser un modelo ante los ojos de las personas, pero dice ante los ojos de Dios, una mujer muy estimada. Y es que es el objetivo que debemos buscar nosotras, ¿verdad? De que en nuestro hogar es el Señor el que vive y habita. Por eso dice ante los ojos de Dios. Porque el primero que ve nuestras reacciones o nuestra relación en el hogar es el Señor mismo, ¿verdad? Pues los demás se enterarán después, pero el principal o el primero que se entera de la verdadera situación en ese hogar es el Señor. Así es. Y es por ello que debemos buscar la aprobación del Señor en nuestra relación hacia nuestro esposo. ¿Para qué? Para que seamos mujeres honorables, para que seamos mujeres distinguidas. Qué bonito es esto, ¿verdad? Sí. Ser distinguido significa que de muchas somos reconocidas. Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Somos notorias. Cuando alguien es distinguido, se diferencia entre la multitud de los demás. Que seamos esas mujeres que nos diferenciamos de las demás. Como la mujer virtuosa. Esta mujer, dice, es bien conocida en la ciudad. ¿Por qué? Porque es una mujer distinguida. ¿Qué la hace distinguida? Dice que ella respeta a su marido, parafraseando, ¿verdad? Es una mujer que por su conducta ha logrado aún que su marido sea reconocido en la ciudad donde viven. Amén. Entonces es una mujer distinguida y agradable ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cuál debe ser la conducta de la mujer, verdad? Sigamos leyendo. Debe tener un espíritu afable y apacible. Según Primera de Pedro capítulo 3, versos 3 al verso 4, nos dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La característica que más embellece a una mujer y la hace atractiva para su marido es que tenga un carácter amable, dulce, suave. El carácter afable y apacible es todo lo opuesto al de la mujer rencillosa, de la que habla Salomón. Proverbios capítulo 21 y verso 9 nos dice, mejor es vivir en un rincón del
terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La esposa debe tratar a su marido con respeto, amabilidad y paz, con un espíritu suave, dulce y alegre. Ese trato contribuirá a que el marido se enamore de ella cada día más. Chequen esto, mujeres, si quieren que su marido esté loco por ustedes. Dice que su comportamiento debe ser suave, dulce, alegre, amable, respetuosa, también de paz. Esto es lo que enamora cada vez más al marido. Estaba recordando cuando estudiaba, tenía yo, que estaba estudiando en el básico, tal vez tenía mis 15, 16 años, y cada vez que iba para la escuela, hoy se va a enterar mi esposa, cada vez que iba para la escuela, yo veía una jovencita en el camino, una jovencita muy hermosa y se arreglaba muy bien, pues porque sus papás tenían la posibilidad de que se arreglara muy bien. Y yo siempre pasaba y me alegraba de verla, pero en una oportunidad que voy pasando por ahí, la escuché hablar, nunca la había escuchado hablar, y la escuché hablar. Créame que de la manera como la oía hablar, de una vez fue quitada de mis ojos. Qué bueno. Fue quitada totalmente porque escuché a una jovencita hablar de forma abusiva, irrespetuosa, indecente. Salieron de su boca palabras que nunca me imaginé que era lo que había dentro de su corazón. Yo solo la escuché cuando pasé. Desde ese momento, como digo, fue quitada de una vez de mis ojos. ¿Por qué? Porque como nos dice la palabra, que la mujer no se atavíe, dice, de peinados ostentosos o de joyas, etc. No significa que la mujer no se arregle, no significa que la mujer no se embellezca en su aspecto físico y externo. Más bien dice la palabra que la verdadera hermosura de la mujer radica en un espíritu afable, apacible, respetuoso, dulce, alegre, amable, de paz, nos dice acá, ¿verdad? Entonces, la directriz del Señor para la mujer es ese espíritu, ese carácter, esa conducta, esa actitud, y la vuelvo a mencionar. Debe ser amable, dulce, suave, respetuosa, llena de paz, que agrega alegre en la última parte. Entonces, este debe ser el carácter de la mujer. No una mujer como lo dice en Proverbios 21:9, ¿verdad? Una mujer rencillosa. ¿Cómo sería el carácter de una mujer rencillosa? Problemática. En una versión dice peleonera. Peleona dice. Peleona. Una mujer que busca problema para todo, ¿verdad? Exacto. Para todo reniega, para está todo. De mal humor. Siempre. Pasa que respondiendo mal a su marido. Tal vez el trato con sus hijos no es un trato pacífico y agradable de armonía, sino ella es la que siempre corrompe la alegría o el amor, ¿verdad?, dentro de la familia. Así es. Y en otra versión yo estaba leyendo y dice de que prefiere vivir, dice, en la azotea, recibiendo los cambios bruscos del clima. O sea, que estar no adentro importa, con ella. No le importa si hay lluvia, frío, sol, pero antes que estar en casa, en un lugar espacioso, con una mujer problemática. Sí. Prefiere irse a la terraza que le caiga la lluvia antes que dormir dentro de la casa con ella. Así es. Tenemos unas directrices bien importantes acá que queremos que las tomemos en cuenta para nuestro diario vivir. Y la número 1 dice: si eres una esposa sumisa, continúa hacia la perfección. Esto nos dice hoy el Señor a todas nosotras las que somos esposas, y también a ti que todavía no has tenido la oportunidad o todavía no ha llegado esa etapa a tu vida de tener un hogar, de casarte. Tómalo muy en cuenta. Amén. Cuando nosotros estamos en función de ser esposas, es necesario que mantengamos una actitud sumisa, que esa actitud sea continua en nosotros y que vayamos hacia la perfección. Tal vez ahorita en algunas partes hay sumisión, en otras no, pero como vamos en ese camino de la perfección, ¿verdad?, debemos trabajar en ello y continuar hasta lograrlo. Así es. La número 2 nos dice:
Si necesitas transformación, comienza hoy mismo. No hagamos como normalmente hacemos con la dieta, mañana comienzo, porque al siguiente día ya perdí la actitud, al siguiente día ya perdí la fe, al siguiente día ese ánimo, ¿verdad?, que me provocó la palabra del Señor, ya se lo habrá robado Satanás. La mujer inteligente comienza hoy. La mujer que tiene esa decisión de ser transformada comienza hoy. Y veamos el número 3. Y la número 3 nos dice, si tienes un carácter afable y apacible, enséñalo a otras mujeres. Por consiguiente, el Señor nos ha puesto como modelo a seguir. Y tú y yo somos un modelo a seguir. Cuando las demás mujeres vean en nosotros este carácter apacible, este carácter afable, un carácter amable, alegre, sumiso, entonces ellas también querrán, provoquemos esa sed en aquellas mujeres para que ellas anhelen ser también así. No ser exactamente como uno, porque cada uno tiene su personalidad, pero sí ser como el Señor. Como Cristo. Que las características de Cristo que ven en nosotros, en nosotras las mujeres, que ellas también anhelen tenerla y desarrollarlas en sus vidas. Así que tengamos eso presente. Hemos sido llamadas para ser un modelo a seguir. Amén. Y quiero concluir leyendo este pequeño párrafo. Ser una mujer sumisa no significa ser una mujer ignorante, carente de criterio o que deba ser humillada. Esto es lo que el humanismo actual pretende dar a entender. Y por eso muchas mujeres encuentran tropiezo para poder sujetarse o como estamos hablando hoy, para ser sumisas. Amén. No es eso. Por el contrario, de alta estima ante los ojos del Señor serás si eres una mujer sumisa a tu marido. Te enviamos un fuerte abrazo y te esperamos de nuevo en nuestro próximo discipulado. Que el Señor te bendiga.